Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al libro de Lucas, Lucas capítulo 11, donde hemos estado las últimas semanas y vamos a estar mirando en versículo 29. Lucas 11, 29 y vamos a leer hasta el versículo 36. Dice así, Lucas 11, 29. Y si alguien precisa una Biblia, levante la mano, le van a entregar una con la traducción que usamos durante la reunión. Lucas 11, 29 dice así: como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano, ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en las tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que podamos entender la claridad de este mensaje y la claridad de este texto y cómo se conecta también a lo anterior que hemos visto en semanas pasadas. Pedimos que tengamos nuestra mente despierta y atenta a oír tu palabra, oídos atentos para entender la palabra y luego que el Espíritu Santo obre para que apliquemos y practiquemos la palabra. Pedimos que nos guíes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo constantemente demanda de Dios una señal del cielo, continuamente. Dicen, si tan solo Dios me sana o sana a mi hijo, entonces creeré en él. Si tan solo Dios me da tal y tal trabajo, yo voy a creer. Sé que vendrá de Dios. Si Dios me guarda en esta situación o aquella situación, entonces lo seguiré. Si Dios tan solo interviniera en lo que me está sucediendo con algún milagro, demostrándome que esta es su mano, entonces lo voy a servir. Si tan solo hubiera una señal, yo daría mi vida al Señor. Y la gente pide eso. El mundo demanda una señal. Y piden una señal insistentemente de Dios para decir, entonces es si Dios está conmigo o no. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando no se les da señal, entonces le echan la culpa a Dios. Y dicen, ¿ves Dios? Yo te pedí una señal, no me la diste, y se enojan con Dios. Por algo que inventaron, Dios no le tiene que dar ninguna señal. Y cuando Dios les da una señal, no es suficiente. Porque nunca es suficiente. Y tienen otra razón para no creer en Dios. Y entonces demandan otra señal y otra señal y otra señal. Y nunca será suficiente, porque nunca lo es.
Este fue el caso de los judíos en el primer siglo. Quiero que vayan conmigo rápidamente al libro de Juan. Juan capítulo 2, y para introducir este mensaje quiero mostrarles que esto es exactamente lo que ellos hacían en el libro de Juan. Juan es el evangelio que le sigue a Lucas, así que es fácil de encontrar. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 18. Los judíos continuamente demandan una señal de Dios, una señal del cielo. En Juan capítulo 2, versículo 18, que es justo después de que Jesús va y limpia el templo y echa a todos los que están vendiendo en el templo, dice así: entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras? Vayan conmigo al capítulo 6. Versículo 29. Esto pasa un poquito después de que Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a 5.000 hombres y probablemente 15 a 20.000 personas. Y dice en versículo 29, Jesús dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos no iban a creer a menos que tuvieran señales. Y esto es lo que piden. Miren conmigo en capítulo 4, versículo 48. Cuando Jesús vuelve a Caná de Galilea, que es donde hizo su primer milagro, en Juan capítulo 2, donde convierte el agua en vino, viene este hombre oficial que tiene un hijo a punto de la muerte. Y Jesús dice en versículo 48, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. No creerán. Miren capítulo 7. Versículo 31 del libro de Juan. Y dice allí, pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Ellos iban a creer solo porque vieron las señales de Dios, de Jesús. Y por sus señales dicen, entonces nosotros ahora creemos. Pero vuelvan conmigo a capítulo 2. Los voy a llevar por todo Juan, sí, ahora. Capítulo 2. Donde Jesús hizo esta señal en Caná de Galilea y hizo otras señales, y dice 2.23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces, vemos que en Juan dice continuamente, ellos vieron las señales, ellos creyeron, pero en verdad no creyeron para salvación. Aunque sea no en capítulo 2. Él dice que muchos veían y creían, pero Jesús conocía su corazón. Su corazón no era un corazón que creyó en Cristo. Ahora tenemos que entender, algunos sí creyeron. Y las señales dividían a la gente. Miren conmigo capítulo 11 de Juan. Capítulo 11 de Juan. Capítulo 11 de Juan muestra la última gran señal que Jesús hace en el Evangelio de Juan. En capítulo 2 entrará a Jerusalén, en capítulo 3 en adelante estará con sus discípulos en el aposento alto, sale de ahí, va a Getsemaní, lo llevan a una prisión de ellos y lo matan. ¿Sí? Esta es la última señal, y es una gran señal. Un hombre muerto de 4 días, Jesús viene y lo resucita. Y miren lo que dice, capítulo 11, versículo 45. Por esta señal, dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María, vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Creyeron en él. Algunos creyeron en él, pero la mayoría no. Miren el próximo versículo, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces ellos vieron las señales, entendieron las señales, tenían que creer en Cristo por las señales, pero miren versículo 53, este es el fin del concilio. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Ven las señales y lo quieren matar. En capítulo 12 Jesús entra a Jerusalén en su entrada triunfal y versículo 13 dice que el pueblo tomó hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¡Hosana! Bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y solo unos versículos más tarde dice que hicieron esto porque vieron sus señales. Miren 17. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. ¿Por qué fueron a recibir a Jesús en su entrada a Jerusalén? Porque vieron la señal de Lázaro. Y allí estaban.
Y Jesús aquí llega al final de todo su ministerio, finalmente ha llegado a Jerusalén y dará su veredicto final sobre este pueblo. Y miren lo que dice, capítulo 12, versículo 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús hizo todas estas señales, todos estos milagros, para que ellos los pudieran ver. Y el veredicto final es que el pueblo no creyó en él. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue las señales. El problema nunca fue la falta de señales. Ellos recibieron señal tras señal tras señal. Ellos recibieron más señales que todo el mundo en toda la historia. Recibieron más ellos. La luz de Cristo brilló ante ellos como no ha brillado ante nadie en todas las generaciones. Y aún así, no creyeron. No creyeron. Porque el problema fue un corazón duro, un corazón entenebrecido, firme, en contra de Cristo. Ellos no están con Cristo, ellos están en contra de Cristo. Son enemigos de Cristo. Y no importaba la señal que les diera, nunca iban a creer en Él. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, piden otra señal. Dice, a otro salvó, a Él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. Era mentira. Si Jesús bajaba de la cruz, no iban a creer en Él. No había señal que Jesús hiciera que ellos hubieran creído. Y a pesar de todas las señales que vieron, ellos cerraron su corazón contra Jesús y lo asesinaron. Tanto los líderes como el pueblo, como los romanos, mataron a Jesús. Cuando volvemos a Lucas capítulo 11, pueden volver allí. Esto es exactamente lo que enfrentamos en el texto de hoy, en capítulo 11, versículos 29 al 36. Y el texto se divide en dos partes. Y gracias a Dios vos tenés un título entre las dos partes. Entonces sabés exactamente dónde se divide el texto, ¿sí? Entre versículos 32 y 33. En versículos 29 a 32 vemos que Jesús dice, solo una señal más les voy a dar y aun cuando les dé esta señal no creerán en mí. ¿Por qué? Porque son perversos, porque son malvados. Y siendo malvados, su fin es condenación. Eso es lo que le va a decir. Serán condenados. Y después en versículos 33 al 36 vemos que al ser condenados ellos no pueden decir, es por falta de señales. No nos diste suficiente señal, porque la luz brilló continuamente ante ellos, pero ellos rehusaron creer en la luz porque amaron las tinieblas. Y ese es el veredicto. Entonces el título del mensaje en esta mañana es Condenados por rechazar la luz de Cristo. Condenados por rechazar la luz de Cristo. Vamos a ver dos puntos. El primero es la condenación del malvado. La condenación del malvado, y lo vemos en versículos 29 al 32. Quiero que recordemos por un momento nuestro contexto, porque no podemos caer con un paracaídas sobre el versículo 29 y entender lo que está sucediendo. Tenemos que volver a versículo 14. Lucas ha comenzado esta sección sin introducción, sin advertencia. De repente abrimos los ojos, leemos versículo 14 y está Jesús haciendo un milagro. Jesús enfrentado con un hombre que es poseído por un demonio, que el demonio lo ha dejado ciego, lo ha dejado mudo, y entonces Jesús está echando fuera a este demonio. Y como consecuencia de este exorcismo, porque vemos que el propósito del texto no es el exorcismo en sí, sino lo que pasa después del exorcismo, en versículos 15 hasta el 36 y en verdad hasta el final del capítulo 54. Pero como consecuencia de este exorcismo vemos dos respuestas. En versículo 15 el pueblo dice, echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. Y en versículo 16, probando a Jesús, ellos dicen, si vos realmente sos Dios, como decís que sos, entonces demostranos una señal del cielo. Esas son las dos cosas que ellos asumen del exorcismo de Jesús. Entonces Jesús en versículo 17, conociendo sus pensamientos y conociendo que sus pensamientos son malvados y que no van a creer en Él responde a la acusación. En versículos 17 en adelante responde a la primera acusación, donde ellos dicen que él echa fuera demonios en el poder de Belcebú. Y entonces él dice en versículo 17 y 18, esto es imposible, porque si yo echo demonios en el poder de Belcebú, entonces su reino se derrumba. Yo no soy de Belcebú, él no está en contra de su propio reino, caería su reino.
En versículo 19 dice, pero asuman que yo lo hago en el poder de Belcebú. Igual es imposible. Y les pregunta, ¿cómo lo hacen sus hijos? Porque ellos también echaban fuera demonios. Y los judíos decían, no, ellos lo hacen por medio de Dios. Entonces, si ellos lo hacen por medio de Dios, yo también. No podemos elegir, ir cambiando, depende de quién lo hace. Entonces Jesús dice, como es imposible que yo lo haga por el poder de Belcebú, lo único que queda es que yo lo hago en el poder de Dios. Y eso es lo que dice en versículo 20. Y si lo hago en el poder de Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso es lo que Jesús quiere que entiendan. Y estuve pensando mucho en esto en esta semana, en lo que hace Jesús. Y tenemos que aprender de Jesús, porque Jesús es muy sabio. Y nosotros sabemos que el propósito de Jesús, ¿cuál es? Venir a proclamar el reino de Dios. Y ellos lo acusan de ser del diablo. Y entonces lo primero que hace Jesús es les da dos argumentos irrefutables. Ellos no tienen cómo responder a lo que Jesús ha dicho. Y una vez que los deja sin respuesta, ¿qué hace Jesús? Versículo 20, los lleva al reino de Dios. ¿Lo ven? Los lleva al reino de Dios. El propósito de Cristo no es ganar un argumento. El propósito de Cristo no es pelear con estas personas. El propósito de Cristo es predicar el reino de Dios. Entonces su enseñanza con estos hombres termina en el reino de Dios. Y hermanos, tenemos mucho que aprender de esto. Tenemos mucho que aprender. Nuestro deseo tiene que ser el reino de Dios. Eso es lo que importa con el incrédulo. Y nos preguntan sobre un tema bíblico para probarnos y para decir, ves que esto es así, eso es así, y vos decís, y vos juzgás, y vos vos lo otro, y nos acusan de toda clase de mal. Entonces me preparo, les doy un argumento irrefutable y les digo, pero ¿sabés qué? Vos necesitas el reino de Dios. Porque en verdad eso es lo que necesitan. Y todos nuestros argumentos y toda nuestra charla debe apuntar a una sola cosa, el reino de Dios. Necesitan a Cristo. Necesitan la salvación. Y entonces aprendo de Jesús de que cada discusión que hay, Él siempre vuelve a un lugar, a la vida eterna, al reino de Dios, a tener salvación por fe en su nombre. Entonces en versículos 21 al 23 les enseña una lección sobre el diablo y su reino y sobre Cristo y su reino. Y que cada uno debe decidir y tomar una decisión. Y que cada uno está o en el reino de Cristo o el reino del diablo. Cada uno está con Cristo o en contra de Cristo. Y después en versículo 24 al 26 le dice, no creas que por tu moralidad religiosa vos vas a poder estar en mi reino. Nadie entra a mi reino por hacer cosas buenas. Nadie entra a mi reino por ritos religiosos. Es más, Jesús no quiere moralidad religiosa, y moralidad religiosa no solo no resulta en una vida espiritual, sino que resulta en una peor versión de ti mismo. Y como dije la semana pasada, vos no querés una mejor versión de ti mismo. Vos sos un horrible pecador igual que yo. Y tu mejor versión de ti misma resulta en tu peor versión de ti mismo. Lo que querés es Cristo. Y Él cambia tu vida desde el interior para afuera. Entonces, mientras Él estaba enseñando, y esto es solo una porción de lo que enseñó, Él estaba enseñando y enseñando y enseñando, y mientras hablaba y mientras decía verdad tras verdad, está esta mujer allí entre toda la multitud de cientos y miles de personas, y no aguanta más, no se puede contener. Y de repente grita, alza su voz, clama entre toda la congregación de gente, dice, bendita tu madre, y bendito eres tú. Dice, bendito, dice Jesús, es el que oye y el que guarda la palabra de Dios. Entonces Jesús en versículos 17 al 28 está refutando lo que han dicho, vos sos del diablo. Y Él dice, bajo ninguna circunstancia. Es imposible que yo sea del diablo. Entonces ahora lo que va a pasar en versículo 29 es que Jesús va a volver a versículo 16. En versículo 16 dice, otros para poner a prueba a Jesús demandan de Él una señal del cielo. Dicen, vos decís que sos Dios, bueno, entonces danos una señal. Entonces Jesús, después de refutar todo el primer argumento, ahora va a volver al segundo argumento que ellos dieron. Y en versículo 29... En versículos 29 y 30 vemos que allí comienza y Él va a hablar acerca de esto. Y comienza el 29 y dice, como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir. El pueblo estaba creciendo, habían más y más multitudes. Imagínense, yo fuera un demonio, eso atrae a cientos y miles de personas.
Y después de echar fuera el demonio, comienza esta batalla entre Jesús y los fariseos. ¿De quién es Jesús? ¿De dónde viene Jesús? ¿Y cómo podemos saber quién tiene razón? Si los fariseos, que Él es del diablo, o si Jesús, que Él es de Dios. Y empieza a crecer la multitud. Hasta que miren capítulo 12, versículo 1. Esto es al final de toda nuestra sección. Dice, entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Esto está creciendo. Esto es miles sobre miles sobre miles de personas. Jesús ha traído una multitud. Y miren lo que les dice. Antes de que veamos qué les dice, ¿qué hace la gente hoy para atraer la multitud? ¿No? Venía el Señor y Él te va a dar riqueza. Venía el Señor y Él te da prosperidad. Venía el Señor y vos vas a tener todos tus deseos. Ese auto que querías, ese es tuyo. Al final el único que lo tiene es el pastor. ¿Sí? Ellos no tienen nada. Jesús no hace eso. Miren lo que hace Jesús. Y hoy el mundo diría, eso es muy ofensivo, eso es muy malo, eso, ¿cómo Jesús va a hacer eso? Jesús hace esto. Mírenlo. Comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Perversa. Mira a la multitud y le dice, ustedes son unos perversos. Habla de cómo podés deshacerte de una multitud rápidamente, ¿no? Sos un perverso. Y noten que no hay confusión hacia quién les está hablando. 2 veces en el versículo. Esta generación, o sea, ustedes, es una generación perversa. Versículo 30 al final. Así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. Versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. No hay confusión de a quién les está hablando. Y no solo eso, pero cuando lo dice aquí en versículo 29, está de manera enfática. Ustedes una generación perversa son. Sépanlo. Y ese son es presente. Continuamente son una generación perversa, malvada, horrible. Eso es lo que ustedes son. Depravados. Esto es lo que Jesús le dice a la multitud que viene a verlo. Y yo pensaba, mirá, es una generación perversa. Y pienso, tal como la nuestra, ¿no es así? ¿No vivimos en una generación perversa? Totalmente perversa. Al punto que nosotros somos los raros del mundo. Y es así. Y miramos para un lado y allí están todos mintiéndose unos a otros. Por todos lados. Y miramos para otro lado y allí hay hombres casándose con hombres y mujeres casándose con mujeres. Y miramos para allá y hombres transformando su cuerpo en mujeres y mujeres transformando su cuerpo en hombres. Y peor, niños siendo niñas y niñas siendo niños. Y miramos para acá y vemos Terians, que es una locura. Una locura. Seres humanos creados a la imagen de Dios que se perciben como animales. Y todos tenemos que decir, bueno, sí, ellos creen que son animales. Es una generación perversa. Es una generación malvada. Es una generación totalmente en contra de la Biblia. Y la Biblia habla de esto en Romanos 1, 28, dice que así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Eso es lo que está pasando acá. Para que hicieran las cosas que no convienen. Y después allí en Romanos dice que practican este pecado y este pecado y este pecado. Y toda clase de pecado. Y cuando ya no hay pecado, inventan pecados. Porque ya están tan depravados, no saben para dónde ir. Eso es lo que es el transgénero, por ejemplo. Y después dice, en versículo 32, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Entonces dice, yo no soy un Terian, pero bien por ellos, que ellos están haciendo lo que ellos creen que son. Eso es lo que hace nuestra generación. Malvada, perversa. Y en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen a la verdad. El furor y la ira de Dios está sobre nuestra generación. Lo está. Pero nosotros podemos entender que nuestra generación es perversa porque miramos alrededor 2 minutos, prendés la tele 2 minutos y ya te das cuenta que es una generación perversa. Pero la del primer siglo no era como nuestra generación. Estos hombres no eran homosexuales. Estos no eran transgéneros. Estos no están mintiéndose unos a otros.
Las personas del primer siglo no eran así. Ni siquiera eran como los del Antiguo Testamento, que eran idólatras y tenían toda clase de dioses y por eso Dios los quitó de Israel. No, estos judíos no eran así. Ellos no estaban quemando a sus hijos a otro Dios. Ellos no tenían otras estatuas. Hoy cuando vas a Israel vos podés ver que todo lugar que es judío no hay ninguna estatua para adorar. Y todo lugar que es gentil hay estatuas por todos lados. Es la diferencia que aprendieron los judíos. Tenemos que adorar a Dios y solo a Dios. Y Dios les dio las leyes y para el primer siglo ellos habían hecho un montón de leyes más como un cerco alrededor de la ley para que nunca quebrantaran la ley. Estos tipos son recontra moralistas, recontra religiosos. Ellos no son como nuestra generación hoy en día. Y ahí está el problema. En su moralidad, ellos se justificaron a sí mismos pensando que no necesitaban al Señor Jesucristo como su Salvador, que no lo necesitaban. En su moralidad, ellos rechazan al Mesías como el Salvador. Y su perversión los lleva al punto que hemos visto en versículo 15 que dicen: Jesús es del diablo. Esta es la perversión de perversidades. ¿Por qué? Porque el homosexual, el transgénero y todo otro pecado y pecador que haya puede llegar al Señor. Puede llegar a Cristo. Jesús dijo: yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. No importa cuál ha sido tu pecado, vos te arrepentís y crees en Cristo, vos tenés la salvación. No importa lo que hayas hecho. Eso es lo que Cristo dice. Pero este se cree justo. Y Jesús dijo: no vine a llamar a los justos, sino al pecador. No al que se cree recto en su propia opinión. No al que dice: yo no necesito de Cristo, yo estoy ahí, está Dios y acá estoy yo, acá nomás. Y estoy llegando. Como el joven rico que dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino eterno? Y dice: seguí los mandamientos. Y dice: todos los seguí. Esa persona no va a llegar al cielo nunca, porque está intentando llegar al cielo por sus propios medios. Todo lo hice yo. Y no ve su necesidad de salvación. Y entonces es un malvado, es un perverso. Y Jesús dice acá: esta generación es una generación perversa. Y les dice: busca señal, y ninguna señal se le dará. Entonces en versículo 16 ellos están demandando una señal. No solo pidiendo, sino diciendo: Jesús, danos la señal. Y demandan, y demandan, y demandan. Y Jesús, ya que respondió a lo del diablo, ahora responde a esto y dice: no les voy a dar ninguna señal. No la van a tener. Porque ellos pedían una señal para poner a prueba a Jesús, para atrapar a Jesús, para tentar a Jesús, para acusar a Jesús. Pero su demanda expuso su corazón pecaminoso, porque ellos ya habían visto toda clase de señal. Ya vieron milagros sobre la naturaleza, milagros sobre la enfermedad, milagros sobre lo sobrenatural, milagros sobre la muerte misma. No necesitaban más señales, no necesitaban más milagros, no necesitaban más pruebas. Todas las pruebas estaban delante de sus ojos. Entonces Jesús los confronta y dice: ustedes son perversos y ahora están tentando a Dios y ninguna señal se les dará. Y quiero que entiendan que a medida que vamos moviéndonos en el libro de Lucas, porque estamos casi a la mitad del libro de Lucas, y hemos visto un montón de milagros, un montón de señales, pero de acá en adelante hay muy pocos milagros, muy pocos milagros. Tenemos luego de esto a Jesús que sana a la mujer encorvada en capítulo 13 de Lucas, versículo 10. Tenemos en capítulo 14 a Jesús que sana al hombre hidrópico. Tenemos en capítulo 17 Jesús que sana a los 10 leprosos. Tenemos en capítulo 18 que Jesús sana al ciego. Pero nada más, nada más. Ya no hay más señales públicas, ya no hay más expulsión de demonios donde toda la multitud lo puede ver, ya no hay más de estos exorcismos, no hay más multiplicación de panes y peces, no hay más milagros sobre la naturaleza. Jesús dijo: basta, no les voy a dar más señales. Se terminó. Los únicos lugares que hay algo es algo muy puntual, con un propósito específico que vamos a ver cuando llegamos a cada uno de esos textos. Pero aquí le dice: ya no van a tener más señal. No van a tener más señal. Perdieron la oportunidad. Y después le dice: sino la señal de Jonás. Porque de la manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jesús dice: no les voy a dar ni una señal más, menos una. Menos una.
Hay una señal todavía que les voy a dar. A pesar de su incredulidad, a pesar de que son malvados, a pesar de que su corazón está entenebrecido, Jesús les demuestra gracia y misericordia. Y les dice, una señal más les voy a dar. Y esta es la señal de señales y el milagro de milagros. Y es la señal que tendrán, que es de Jonás. Dice ahí, si no, la señal de Jonás. Lo que fue la señal de Jonás para los ninivitas va a ser la señal que yo voy a hacer para ustedes. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Cuál es esta señal? Y empezás a leer comentarios y todos tienen un punto de vista diferente. Algunos dicen que es la predicación y como Jonás vino y predicó a Nínive y ellos se arrepintieron, entonces Jesús va a dar una señal de predicación a ellos y ellos se tienen que arrepentir. Pero la predicación no es una señal, no es una señal. Y no solo eso, pero dice acá al final del versículo 30, así también lo será. Esto no es presente, esto es futuro. Jesús va a dar una señal, no está dando la señal ahora. Vendrá una señal más, una señal futura y final. Entonces, ¿cuál es? Bueno, pueden ir conmigo a escuchar nomás en Mateo 12:40, en el pasaje paralelo. Mateo 12:39 dice así, pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Y dice después, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo allí nos ayuda a entender cuál es la señal de Jonás. Entonces recordemos un poco a Jonás. Creo que es una de las historias que más conocemos, ¿no es así? Dios envía a Jonás a Nínive, una ciudad malvada, una ciudad pecaminosa, una ciudad gentil. Y esa es la clave, es una ciudad gentil. Por eso Jonás no quiere ir ahí. Entonces Jonás no quiere predicar ahí y no quiere que ellos se arrepientan y él los odia, entonces no va a ir ahí. Entonces, ¿qué hace Jonás? Él se sube a un barco y se va a Tarsis, al lado opuesto. Y dice, yo me voy a escapar de todo esto. Y en ese camino se levanta una gran tormenta. Mientras se levanta esta gran tormenta, los marineros del barco están empezando a aligerar el barco, están diciendo qué pasó, se están volviendo locos, se van a morir todos, y buscan ahí a Jonás y él está durmiendo. Porque él sabe lo que está pasando, él está en paz en su pecado, ¿no? Y entonces lo despiertan y dicen, no, es que nos vamos a morir, y ve lo que está pasando acá. Y entonces echan suertes y las suertes caen sobre Jonás. Y Jonás dice, sí, es culpa mía, tírenme al mar. Y aunque no lo quieren hacer, dice, bueno, es culpa de él, tirémoslo al mar. Y lo tiran al mar. Y toda la tormenta cesa, se frena. Y mientras él se va hundiendo en el mar, viene un pez gigante, no sabemos qué era, pero era un pez gigante. Algunos creen que es algún tipo de ballena o algo, puede ser. La Biblia no usa esos términos, pues solo usa pez en general para todos. Pero un pez gigante, y lo traga, y lo traga. Y así cuando él está dentro del pez gigantesco, está así 3 días y 3 noches y luego él ora al Señor. Y todo capítulo 2 de Jonás es la oración de Jonás a Dios. Y él pide perdón y él se arrepiente y entonces Dios hace que el pez lo escupa en tierra y entonces Dios le dice, anda a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Aprendió su lección, ¿sí? Dijo, me parece que voy a ir a Nínive, ¿no? Y va a Nínive y predica que se arrepientan, y allí está por la ciudad predicando porque va a venir un juicio de Dios, y ellos creen. Y esta es la señal. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué está hablando? Creo que es obvio. De su muerte y su resurrección. Su muerte y resurrección. Esta es la señal de señales. Viene una señal que va a superar todos los milagros que Jesús ha hecho. Y esta es la señal final. Él será crucificado, Él será sepultado y Él resucitará. Y los líderes sabían que esto iba a pasar. Los religiosos lo sabían. Los religiosos lo creían, aunque no creían en Jesús, sabían que lo que Él dijo iba a ocurrir, porque sabían que todo lo que Él decía iba a ocurrir. Pero en vez de arrepentirse y creer en Cristo, ellos cerraron su corazón contra el Señor y lo aborrecieron. Y son ellos que los llevan a la muerte. Lo aborrecían. ¿Qué pasó luego de la crucifixión? Escuchen con atención en Mateo 27. Dice al día siguiente, que es el día de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos. 27:63, y le dijeron, Señor,
Nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. ¿Ves que lo creyeron? Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se lo roben y digan al pueblo, él ha resucitado entre los muertos y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben, y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Hicieron todo esto porque ellos sabían que esto iba a pasar y no querían que pase, iban a detener a Jesús de que resucite. Y entonces Jesús resucita, ¿no? Los guardias quedan paralizados, no pueden hacer nada. Y ahora, capítulo 28, versículo 11, Mateo, estos después de que resucita, dice, mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido, que la tumba estaba vacía, que Jesús resucitó, que no pudieron hacer nada para detenerlo. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y le evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se le había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Al final Jesús resucitó, ellos saben que resucitó porque pusieron a guardia, y Dios les da otra oportunidad para creer en Cristo, y ellos dicen, toma, acá hay dinero. ¿No? Siempre arreglaban todo con plata, como hoy también. Toma, acá hay plata, escóndelo, barrelo abajo de la alfombra. Y nosotros te vamos a cuidar. En vez de creer en Cristo, endurecieron su corazón contra el Señor, y así como esa fue la señal de señales, esta fue la blasfemia de blasfemias. Terrible. Entonces Jesús, porque ellos han, siendo perversos, ellos han puestos en contra de Cristo, entonces nos da la condenación, versículos 31 y 32, y nos da 2 ejemplos en estos versículos. En 31 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Salomón fue el hombre más sabio que existió, el rey más sabio y el hombre más sabio. No ha habido otro hombre como Salomón, hasta Jesús. Esta sabiduría vino de Dios mismo. Dios le habló a Salomón y le dijo, pedí lo que quieras, lo que vos pidas, yo te lo voy a dar. Y Salomón dijo a Jesús, a Dios, quiero sabiduría. Quiero sabiduría, eso es todo lo que quiero, no quiero nada más, quiero sabiduría. Y en 1 Reyes 4:29 dice que Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento, amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. También pronunció 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Entonces Dios le da sabiduría a Salomón y todo el mundo está viniendo a Salomón para oír su sabiduría porque nunca habían visto un hombre como este. Y nos dice que la reina de Sabá escucha acerca de la sabiduría de Salomón en 1 Reyes 10. Y ella viene a Salomón para probarlo y para hacerle preguntas y confirmar su sabiduría. Y él contesta todas sus preguntas y ella quedó en asombro de la sabiduría de Salomón. Y quedó, dice el texto, sin aliento al escuchar a Salomón hablar. Y engrandece a Salomón. Engrandece a los hombres de Salomón. Y en capítulo 10, versículo 9 de 1 Reyes dice, bendito sea el Señor su Dios que se agradó de usted para ponerlo sobre el trono de Israel. Engrandece a Dios. Ahora, ¿qué dice Jesús? Bueno, lo primero que dice es que la reina del sur se levantará. Una mujer se levantará. ¿Ven eso así? Una mujer se levantará y condenará a esta generación perversa. ¿Por qué es importante esto? Porque en el primer siglo la mujer era de segunda clase. La mujer era sin importancia. Los judíos se levantaban a la mañana y decían, gracias a Dios que no soy una mujer. Decían eso. Y Jesús dice, ¿sabés qué? Vos que sos tan moralista, tan religioso, ¿sabés lo que va a pasar? En el día final se va a levantar una mujer y va a ser el testigo en contra tuyo. ¡Wow! Les habrá dado directo al corazón. Para ellos eso era horrible. Ahora, no es que ella va a ser el juez de ellos, Cristo es el juez. Dios está sentado sobre el gran trono blanco al final en Apocalipsis 20. Pero ella es un testigo que es levantada en contra de ellos. ¿Por qué?
Porque el texto dice ahí que ella vino desde los confines de la tierra para escuchar toda la revelación de Dios, para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella era de lo que hoy se llama Yemen, que está al sur de Arabia, como a unos 2000 kilómetros, pero en ese tiempo era como el fin del mundo. Y era un viaje que tomaba más o menos 2 a 3 meses sobre un camello, y entonces ella viene desde los confines de la tierra para escuchar a Salomón, para escuchar la sabiduría de Dios. Y según el texto podemos concluir que cree en Dios, porque si ella se levanta en el juicio final en condenación contra ellos, cree en Dios, cree en Dios. Y entonces Jesús dice al final del versículo, miren, he aquí, presten atención, algo más grande que Salomón está aquí. Ella fue y escuchó a Salomón, pero acá está el Mesías, Dios mismo, infinitamente más grande que Salomón, más sabio que Salomón. Salomón recibió su sabiduría de Dios, pero yo soy Dios, tengo toda la sabiduría. Pero no es exactamente lo que está diciendo, porque no dice ahí alguien más grande que Salomón, dice allí algo más grande que Salomón. Aquí había alguien que tenía más sabiduría que Salomón. Era más grande que Salomón. Las palabras de Cristo. Pero, algo más importante todavía, creo que vuelve al versículo 20. ¿Qué está aquí que no estaba en el tiempo de Salomón? Algo, el reino de Dios. He aquí, miren, hay algo más grande acá. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Y esto es infinitamente más grande que Salomón. Infinitamente más grande que su sabiduría. Y quiero que noten una cosa más en este versículo. Dice a la mitad del versículo, porque ella vino desde los confines de la tierra ¿para qué? ¿Para qué? Para oír. Para oír. No olvidemos lo que ya vimos en el contexto. Ella viene para oír a Salomón y creer en Dios. ¿Lo ven? Versículo 28. Dichosos los que oyen. Jesús les dijo, ustedes deben oír y guardar la palabra de Dios. Y 3 versículos más tarde le dice, vino la reina que viajó desde los confines de la tierra para oír. Para oír. No perdamos eso. Ella viene desde el fin del mundo para oír. Y aquí están los judíos parados ante Cristo, ante Dios mismo, y no oyen nada. Y dicen que es del diablo. Y Jesús dice, ciertamente ustedes serán condenados. Serán condenados. Y en esa condenación la reina de Sabá será levantada, es un pasivo, no que se levanta ella, Dios la levanta, será levantada, será despertada, será un testimonio contra ustedes y ustedes irán al infierno y ella no, una mujer. Una generación que tuvo todas las señales y lo atribuyeron al diablo, en contraste a una mujer que tuvo casi ninguna señal y creyó en Dios. El fin de estas personas es la condenación. Versículo 31 fue una daga en el corazón de los judíos que estaban allí ese día. Pero es como que todavía estaban tambaleando y vivos. Entonces Cristo le tira otra daga, ¿sí? Que es peor que la primera. Versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Si una mujer no era suficiente para que los condene, ahora dice, los gentiles se van a levantar y condenarlos. Los gentiles. En esa oración que decía el judío a la mañana, decía, gracias que no soy mujer. ¿Y saben cuál es la próxima palabra? Gentil. Gracias que no soy gentil. Y Jesús dice, el gentil te va a condenar. Te va a condenar. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque Jonás sabía, y lo dice en capítulo 4, que cuando él predicara, Dios los iba a perdonar, se iban a arrepentir y los iba a perdonar. Y Jonás se enoja tanto. Cuando ellos se arrepienten, en capítulo 4, Jonás está, podríamos decirlo así, recaliente. Está ahí actuando como un nenito, enojado así, ¿no? Y pataleando los pies. Así termina el libro de Jonás, con él enojado con Dios, sabiendo que Dios iba a perdonar a esa generación. Y todo judío a través de las generaciones dijo, ¿por qué Dios hizo eso? Odiamos a los ninivitas, odiamos a los gentiles. Pero ellos, cuando su pecado fue expuesto, se arrepintieron. Dice, no lo voy a leer todo, pero en Jonás 3:4 dice que cuando él predicaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios.
Y después dice que el rey también cree y ellos se arrepienten y dicen, arrepintámonos, quizás Dios tenga misericordia sobre nosotros. Y se arrepienten. Su pecado fue expuesto y ellos se arrepintieron. Y Jesús dice acá, miren, he aquí algo más grande que Jonás. Es la misma frase que lo anterior. Algo que no se puede comparar a Jonás. Algo que va más allá de la medida de lo que hizo Jonás. Esta es la enseñanza de Jonás, de un profeta que cuando se arrepienten se enojan. Pero eso no es lo que está acá. Acá tenemos un Mesías que cuando uno cree en él, el Mesías dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descansos para su alma. El reino ha llegado, algo mucho mejor que lo de Jonás. Pero noten una cosa más en el versículo, así como en el versículo 31. Y esto es fascinante, yo no sabía esto hasta que empecé a estudiarlo esta semana. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos ¿qué? Arrepintieron. Se arrepintieron. ¿Notan que en los dos casos, en las dos condenaciones, estas personas hacen exactamente lo que ha sido el mensaje de Jesús desde que empezamos el libro de Lucas? El mensaje de Jesús ha sido, escuchen, y al escuchar, arrepiéntanse. El mensaje es arrepentimiento. Y ahora le pone estos dos casos delante de ellos. Y vemos que la reina de Sabá oyó. Y vemos que Nínive se arrepintió. Ellos hicieron exactamente lo que esta generación nunca harían. Ellos nunca oirían a Jesús y ellos nunca se arrepentirían de sus pecados. Y es por eso que tanto la reina de Sabá como la generación de Nínive se levantará y será un testigo que llevará a la condenación a estos que rehusaron oír y arrepentirse. No es por casualidad que Jesús usa estas palabras. Es para llevarnos a todo lo que ha sido el texto de Lucas, para que entendamos que uno debe escuchar la palabra, debe arrepentirse de su pecado y debe hacer la palabra de Dios. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿qué tal vos? ¿Qué tal vos? ¿Sos muy orgulloso para oír y reconocer tu pecado? ¿Sos muy orgulloso para arrepentirte de tu pecado? ¿Demandás señal? ¿Necesitas una señal? Dejá los milagros. Dejá las señales. Nunca fue el propósito de ellas para que vos llegues a la salvación. Fue para mostrar que Jesús es Dios. Y entendé que Cristo vino al mundo a morir en la cruz por ti, al tercer día resucitó. Esa es la señal de señales. Eso es lo que tenés que creer. ¿Y serás salvo? Arrepentite de tu pecado y cree en Cristo. Hacé lo que hizo Nínive. Hacé lo que hizo la reina de Sabá. Y hermanos, siendo de una generación perversa, porque nosotros nos encontramos en el medio de una generación perversa, pensá en esto, Dios te ha salvado. Dios te ha librado. Vos estabas condenado y Jesús extendió su mano y te libró de esas cadenas. Y ya no tendrás juicio. Sos hijo de Dios. Y tu eternidad es segura. Y para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre esta generación que estamos leyendo y yo? No mi generación, y yo. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios decidió salvarme. Entonces, gloria a Dios que Él decidió salvarme. Entonces vemos la condenación del malvado en versículos 29 al 32. Voy a tratar de ir rápidamente, sí, pero es todo un conjunto, entonces quiero meterlo todo junto, sí, en este mensaje. El segundo punto es por la decisión del malvado, o sea, van juntos los puntos. La condenación del malvado ahora por la decisión del malvado. Es culpa del malvado que va al infierno, no de Dios. Ellos podrían haber dicho, ¿ve Jesús? Nosotros pedimos una señal y vos no nos das señal. Entonces nosotros no vamos a creer en ti, pero es culpa tuya. Es culpa tuya. ¿Cómo podríamos creer si rehusás darnos una señal? Y quieren poner la carga de su culpa sobre Jesús. Es culpa de Jesús que yo no puedo ser salvo. Y esto es lo que hace el incrédulo siempre. Dios es culpa tuya. Vos no hiciste esto, vos no hiciste tal cosa. Y entonces decimos como, Dios, es tu problema. Yo estoy bien. No, pues yo creo que soy recto. Y Jesús dice, no. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Y Jesús nos da un ejemplo de luz y oscuridad. Y nosotros entendemos lo que es la luz y la oscuridad.
De noche estamos en un lugar, está todo oscuro, y cuando prendemos la luz podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor. Podemos discernir lo que estaba en oscuridad cuando podemos prender la luz. ¿Sí? Lo entendemos, ¿no? Y Jesús ha usado, quiero que entendamos esto, no todo lugar que vemos la luz y la oscuridad, que Jesús habla de eso, es el mismo ejemplo. Tenemos que entender que Jesús usa este principio para mostrar un montón de ejemplos dependiendo del contexto. Entonces, ¿cómo interpretamos versículos 33 al 36? Tiene que ver con versículos 14 al 32. Y cuando entendemos esto, entonces podemos entender nuestro pasaje que sigue aquí de versículo 32 en adelante. No siempre significa lo mismo. El contexto es lo que nos muestra que la luz aquí está hablando de esta generación malvada y perversa. Entonces Cristo los reprende. Y Cristo les va a mostrar que Él ha estado resplandeciendo todo el tiempo, brillando en su luz. Entonces lo quiero dividir en 4 partes. Primero, el propósito de la luz, versículo 33. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. El propósito de alumbrar, todos sabemos qué es. Nadie lo prende y lo esconde. Vos entrás a mi casa de noche y digo, ¿para qué voy a prender la luz? Y prendo la luz y le pongo un vaso encima y ahí empezamos a charlar. Sería ridículo. Prendés la luz para que uno y otro se puedan ver. Prendés la luz para que puedas ver todas las cosas. ¿Cuál es el punto de esto? Prender la luz para que todos vean. Jesús brilló ante todos para que todos puedan ver. Él estaba brillando continuamente. La luz fue prendida. El cuarto fue alumbrado. Y donde fuera que Jesús iba, la luz brillaba. En ningún momento Jesús escondió su luz. Siempre está brillando. Y los incrédulos lo están acusando de que Él no les dio suficiente evidencia, Él no les dio suficiente luz. Y no fue así. Y por esto no podían creer. La luz fue expuesta. La luz fue prendida. La luz alumbraba para que todos pudieran ver. Ellos tuvieron mucho más luz que la reina de Sabá. Ellos tuvieron mucho más luz que los de Nínive. Cristo no les ha resguardado ninguna luz en ninguna manera. No lo ha hecho. En Juan 1:9 dice, existía la luz verdadera, al venir al mundo alumbra a todo hombre. Este es Jesús, cuando vino alumbraba a todos. En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Él vino y donde había oscuridad, ahora donde está Él hay luz. Todo el tiempo hay luz. 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Había luz por todos lados. Donde Cristo estaba, su luz radiaba, la luz brillaba en el rostro de Cristo. La luz estaba puesta en un lugar donde todos podían ver. Eso es lo que está diciendo el versículo 33. Está en un lugar donde todos lo pueden ver. Hizo sus señales, sus milagros, echó fuera demonios, demostró poder sobre la enfermedad, sobre lo sobrenatural y aún el poder de perdonar pecados. Pero ese no fue el problema. ¿Cuál fue el problema? Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El problema no fue una falta de luz. El problema no fue una falta de luz, sino el instrumento por donde debía entrar la luz. El problema fue el hombre. Cristo brilló con todo su esplendor, pero ellos no vieron la luz. Ellos estaban cegados a la luz. Ellos amaron a las tinieblas en vez de la luz. Entonces pasamos a lo segundo, acá versículo 34, el problema del ojo. Quiero que entendamos aquí que el ojo no es la luz. Dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. El ojo no es la luz, es el instrumento por el cual la luz entra y es como que despierta tu cerebro a que sepa lo que está pasando y todo tu cuerpo está lleno de luz. Jesús dice que la luz entra al cuerpo por medio del ojo. Y si el ojo está bueno, entonces ve toda la luz. Esto es sencillo. Voy a decir algo, espero que todos ustedes lo hayan hecho de chicos también. A veces de chico fingís que sos ciego, ¿no? ¿Alguna vez lo hiciste? Y pensabas, voy a actuar como que soy ciego, ¿no? Y cerrás los ojos y empezás a caminar por todos lados. Claro, caminás a donde vos ya sabés dónde está todo. Pero si lo haces suficiente tiempo, te empezás a chocar con algo. Y otra cosa, y ya no sabés dónde estás parado. Todo está allí, todo se podría ver, pero vos tenés los ojos cerrados y no ves nada. Y cuando decís, bueno, este juego ya no es divertido, ¿no?
Abrís los ojos y ves todo. Y sabés dónde está todo. Todo eso siempre estaba ahí. Todo eso vos lo podías ver cuando vos querías. La razón que no lo veías era porque cerraste los ojos. Pero en el momento que vos abrís el ojo, vos podés ver todo lo que está pasando y todo lo que está en cada lugar. Y Jesús dice así aquí, cuando el ojo es bueno, cuando el ojo es sencillo sería, sincero. La mejor traducción creo que es cuando el ojo está abierto, abierto. Cuando está completamente abierto, viendo toda la luz, comprende todo y todo el cuerpo está lleno de luz. Este es el que escucha el Evangelio, ve la luz del Evangelio y responde al Evangelio en salvación. Y entonces está todo lleno de luz. Y Cristo lo salva y la luz penetra hasta todo su ser, pero después dice, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Esta palabra malo es la palabra en griego paneiros, que es la misma palabra que se usa en versículo 29 cuando dice generación perversa. Generación perversa. No es coincidencia que Jesús usa la misma palabra. Ustedes son una generación malvada y como generación malvada su ojo es malvado. Su ojo es malo. Su ojo está lleno de oscuridad. La luz de Cristo brilla ante tus ojos, pero tus ojos son malos y vos no la podés ver. No la podés ver. Estás en oscuridad absoluta. Este es el incrédulo que cierra sus ojos ante Cristo, cierra sus ojos ante Dios y no puede ser salvo y permanece en oscuridad. El problema, hermanos, no es la luz de Cristo. El problema no es la luz de Cristo. El problema es el ojo abierto que ve la luz o el ojo cerrado, malvado, que no ve la luz. Cuando tu ojo es bueno, vos ves a Cristo brillando, vos sos salvo y todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando el ojo es malo, cerrás tu corazón a Dios y estás en tu pecado y morís en tu pecado. Eso ocurrió con esta generación. Esta generación era malvada. Jesús resplandecía como nunca ha resplandecido nadie en este mundo. Y ellos cerraron sus ojos contra Él. Su corazón fue entenebrecido y rechazaron a Cristo. Entonces en versículo 25 vemos ahí tercero la advertencia de la negación. Jesús dijo, mira, y este mira es un verbo presente, un mandato, el único mandato de esta sección. Es como la aplicación para ellos. Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Jesús sabía que ellos iban a negar su enseñanza. Ellos iban a decir, ese no soy yo. Eso no somos nosotros, Jesús. Quizás vos estás lleno de oscuridad, pero nosotros no. Nosotros somos los maestros, somos los líderes, somos los religiosos. Nosotros estamos llenos de luz. Porque eso es lo que hace el que cree que es justo. El moral, el religioso cree que está lleno de luz. Entonces ellos dicen, no, nosotros no. Entonces Jesús les da una advertencia, un mandato. Mirá, fíjate, ten cuidado, presta atención, examiná, evalúa tu propio corazón. No seas rápido para pensar que vos estás en la luz. No seas rápido pensando que vos sos de la luz, porque no lo sos. Has rechazado la luz. No se engañen. No crean tener la luz cuando no la tienen. Y este es el engaño del moralista, el engaño del religioso. Piensa que ve la luz cuando está todo lleno de oscuridad, cuando ha cerrado sus ojos contra Cristo. Y entonces Jesús le dice, no lo hagas. Este es el peligro más grande que hay para el incrédulo, que siendo incrédulo y yéndose al infierno cree que es moral y va a estar ante Dios. Es un gran peligro. Y es una advertencia al religioso, una advertencia de que examine su corazón, se dé cuenta que es toda oscuridad y responda al Evangelio con arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. ¿Qué tal vos? ¿Estás en la luz? ¿Examinaste tu corazón? Escudriñá tu corazón. Presta atención. ¿Sos de la luz? ¿Has puesto tu fe en Cristo como Salvador? Y hermano, que esto sea una lección para nosotros también, que al compartir el Evangelio nunca afirmemos la salvación de alguien si no tenemos la certeza de su confesión en Cristo. Nunca. Aquellos que dicen, repetí esta oración, y repiten la oración y, sos salvo. ¿Dónde en la Biblia dice que tengo que decir una oración para ser salvo? Eso no existe en la Biblia. No existe. Y tantos, sí, no, él anda en el mundo, pero él hizo la oración. ¿La oración de qué? Del religioso. No la oración de salvación. No afirmes eso.
O dicen, los que quieren creer pasen adelante, y pasa un montón de gente adelante, tantos fueron salvos. No, pasaron adelante. Levantaron, movieron los pies y fueron adelante, no hicieron nada. O levantá la mano si vos querés ser salvo, levantan la mano, miles fueron salvos, hicimos esta campaña y fueron salvos. No. O alguien dice, no sé si soy salvo. No, vos no tengas dudas de tu salvación, vos sos salvo. No, nunca afirmes a alguien su salvación si no estás seguro de que ha confesado a Cristo como Salvador. Y si estás en las tinieblas, no creas que sos salvo si tu vida no lo refleja. Cree en Cristo como tu Salvador. Porque no sabes si cerraste tus ojos contra el Señor y el Señor dice, no tenés más oportunidad, como esta generación que luego vieron la tumba vacía y no podían creer en Cristo. La oportunidad se había cerrado. Entonces vemos la promesa de la luz verdadera en versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en las tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Si vos te arrepentís y crees en Cristo, esos son tus ojos viendo la luz. Y miren el vocabulario acá. Así que, como conclusión, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado. ¿Ven acá la totalidad de lo que Cristo está haciendo? No es que vos crees en Cristo y te da un poquito de luz acá. Quiero más luz, ojalá me diera más luz. No, vos crees en Cristo y sos luz entero. Y donde está la luz, que antes en tu cuerpo era toda oscuridad, ahora es todo luz. La luz desaparece las tinieblas desaparecen cuando llega la luz. Las tinieblas no pueden ganarle a la luz. Y dice que sos totalmente iluminado, como una lámpara que alumbra sus rayos, así ha penetrado en tu corazón. ¿Ves esta promesa? Lleno de luz, sin tinieblas, totalmente iluminado. Esto es lo que Cristo hace cuando te salva. Esto es lo que Cristo hace. No te da un poquito de luz, te ilumina por completo. Y a medida que vos vas creciendo en el Señor, vos vas comprendiendo más y más la luz que ya te está iluminando. ¿Entendés eso? No es que sos salvo, ahora entiendo toda la Biblia, entiendo todas las promesas de Dios, pero a medida que voy estudiando, voy descubriendo la luz que en mí ya hay. Qué hermoso. Entonces indagá en la palabra de Dios, indagá en la profundidad de la palabra, indagá en la profundidad de la luz y viví según la luz de Cristo. Pablo predicó esta luz, él dijo, estaba hablando de la predicación, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pablo está predicando que crean en Cristo y así los que están en tinieblas lleguen a la luz. Y cuando nosotros creemos, la luz toma total control de nuestra vida. Qué hermoso. La luz de Cristo inunda nuestra alma. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿por qué no crees en Cristo? ¿Por qué no crees en Cristo? ¿Por qué rechazás a Cristo? ¿Necesitas más señales? ¿Necesitas más pruebas? ¿Necesitas más milagros? Si Dios no hace tal cosa, no puedo, me defrauda. No puedo creer en Él. Estás en oscuridad y sos parte de esta generación malvada y vos sos malvado y tu ojo es malvado y tu ojo no ve la luz y la luz no entra. Un autor lo dice así: lo que necesitas no es otra señal, sino la habilidad espiritual de ver la señal que Dios te ha dado, que es Jesucristo crucificado por pecadores y resucitado con el poder de la vida. Eso es lo que necesitas. Reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo, y esa luz va a entrar por tu ojo y te alumbrará hasta lo más profundo de tu alma, y entonces serás un hijo de Dios sin condenación, con la vida eterna, y serás parte del reino de Dios. Y estarás del lado de Cristo. ¿Recuerdan la semana pasada? O estás con Cristo o estás en contra, y vos vas a estar con Cristo, porque sos de la luz. Y al ser hijo de Dios,
Y al tener la luz en tu vida, tus ojos están abiertos, la luz ha penetrado cada aspecto de tu ser y estás completamente iluminado. Ese mismo autor, Raiken, dice así: cuando el Espíritu abre nuestros ojos para ver el pleno resplandor de su salvación, la luz de Jesús iluminará todos los rincones oscuros de nuestra vida. ¡Qué hermoso! Y va mostrando nuestro pecado, ¿no? Y nos va ayudando a que dejemos el pecado y vivamos de acuerdo a la luz que ya somos. Entonces, como resultado de la luz de Cristo en tu vida, vos debés, como dice 1 Juan 1:7, andar en luz como Él está en luz. Vos debés, como Romanos 13, 2-14, desechar las obras de tinieblas y armarte de las armas de la luz. Vos debés, como Efesios 5, 8 y 9 y 10 dice, andá en la luz, en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que agrada al Señor y haciendo lo que agrada al Señor. Que la luz de Cristo, como dice Mateo 4, 14 y 15, brille a través de ti para que todos vean tus acciones buenas. Y no para darte gloria a ti como hacían los fariseos, sino para que den gloria a Dios. Para eso es la luz, para que yo viva de acuerdo a la luz. Entonces, como creyentes que estamos en luz, esa tiene que ser nuestra vida. Ese tiene que ser nuestro andar. Esa tiene que ser nuestra práctica. Si la luz de Dios ha resplandecido en tu vida con el Evangelio de Cristo, ahora sos de Cristo, ahora estás con Cristo, ahora el reino ha venido a tu vida, ahora sos luz, entonces viví según la luz de Cristo que hay en ti. Esa generación fue condenada por una sola cosa, los demás pecados no, por una sola cosa, por rechazar la luz de Cristo. Y esta generación será condenada por el mismo pecado, por rechazar la luz de Cristo. Pero todo aquel que recibe la luz de Cristo por creer en el Evangelio está completamente iluminado y vive según la luz de Cristo. Entonces, ¿sos condenado por rechazar la luz de Cristo o estás eternamente seguro porque tenés la luz de Cristo? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana, la claridad de este pasaje, el poder de este pasaje, la convicción que trae este pasaje, la convicción para todo incrédulo que está aquí en esta mañana. ¿Cómo podrías escuchar estas palabras de este texto y decir, no, Señor, no lo quiero? No, Señor, yo tengo mi propio camino al cielo. No, Dios, yo hago obras y ritos y soy religioso y soy buena persona, no necesito de esto. Padre, te ruego que lo quebrantes de corazón, que reconozca su pecado, que se arrepienta de su pecado y ponga su fe en Cristo para la salvación y así la luz penetra su vida. Así sea un hijo de Dios con la vida eterna y con la esperanza de estar contigo para siempre. Ya no estaría más en contra de Cristo, sino estaría con Cristo. Y Padre, qué hermoso este pasaje para los que hemos confiado en Cristo como Salvador, primero pensando y meditando en que tú nos has salvado siendo de una generación perversa y nos has dado la vida eterna en tu misericordia y tu gracia. Cuán afortunados somos, cuán bendecidos, cuán dichosos somos. Y Padre, pedimos que ahora que la luz está en nosotros, andemos como hijos de luz, andemos en el camino de la luz, andemos en luz como Cristo está en luz, para que glorifiquemos a Dios y los que nos ven también lleguen a glorificar a Dios. La luz no es algo solo que entra en la salvación, sino que después es lo que marca toda nuestra vida. Así vivimos, en luz, como tú estás en la luz. Que sea el deseo de nuestro corazón, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.